Gracias, señor presidente. A ver, aquí, señor presidente, se ha estigmatizado una serie de conceptos volcándose a dividir una aprobación de un presupuesto general del Estado por parte de la Asamblea en términos ideológicos. Me parece bien en principio. Sin embargo, presidente, quiero anticipar que aquí se ha puesto de manifiesto de manera medio coloquial cuando dicen que algunos sumamos mal cuando es 2 más 2. Yo creo que algunos aquí aprendieron a sumar que 2 más 2 es 6. Y eso es lo lamentable y eso es lo que debemos criticar y debemos buscar a los responsables de aquello. Y no coloquialmente aquí interpretar un presupuesto que son números y cifras frías que debemos de entender. Señor presidente, uno de los temas más delicados que tiene la Proforma y queridos compañeras y compañeros asambleístas es el tema de la deuda. Y efectivamente voy a permitirme en esta intervención, porque hace un momento fue un punto de información nada más, hacer una aclaración de cómo tiene que ser interpretada. Quienes valoramos y evaluamos de manera profesional el tema de la deuda y sobre todo de manera legal. El artículo 123 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, señores asambleístas, determina para que la deuda consolidada tenga solamente, reitero, 2 excepciones. Una de ellas, la emisión de títulos valores que le permite al Estado, en un periodo de tiempo no superior a 360 días, como dice el segundo inciso, dice, se excluye cualquier título valor menor a 360 días. Efectivamente, el Estado requiere eventualmente emitir títulos valores para tener liquidez, pero cuando estos títulos valores, que llegaron a tener un monto de 4.500 millones de dólares, sobrepasan en la temporalidad del pago de 360, se pasa a convertir deuda consolidada, pues. Y ahí ya tenemos que hacer una revisión exacta de cuánto de ese valor hoy forma parte de esa deuda consolidada, que debería formar parte, pero que no lo pone el Ministerio de Finanzas. El segundo condicionante que pone el artículo 123 dice también que no será deuda pública consolidada los pasivos contingentes. Y aquí sí quiero hacer un paréntesis, señor presidente. ¿Qué es el pasivo contingente acorde a lo que determina la propia ley que lo llevaron a cabo en la asamblea anterior? El pasivo contingente no es otra cosa más sino una eventualidad de una deuda que puede ocurrir o no. Para ejemplarizar, cuando hubo la demanda de Oxy, en primera instancia se determinó el pago de $1.000 millones por parte del gobierno nacional. Eso no puede ser deuda consolidada, por supuesto, porque es probable que no ocurra. Pero si ya es una sentencia en firme, tiene que pasar a deuda consolidada. Esa es la diferencia entre pasivo contingente y una deuda consolidada. Pregunto nuevamente, ¿la deuda del IES será un pasivo contingente? ¿Es algo que podremos pensar que puede ocurrir o no? Imposible, eso tiene que cancelarse. La deuda a los jubilados, ¿creen justo que no conste aquí en esta proforma? Y ahí sí le invito a reflexionar, estimado asambleísta, con el mayor de los respetos, asambleísta Espinosa, cuando usted le pide que reconsideremos algunas observaciones para poner en la deuda, en los gastos, o alguna reconsideración u observación en el tema de los universitarios. Si es que aquello camina, por favor, acéptennos también a nosotros en el marco de lo que propuso el compañero Homero Castañer, de que se considere a los jubilados como prioritarios y que aquí también pongamos recursos necesarios para aquellos que lamentablemente están yéndose de este mundo sin cobrar lo que les pertenece, que no le pertenece al Estado, que le pertenece a los jubilados, a la gente que trabajó por años, a gente que se ha ido sin cobrar lo que le pertenece por ley y por derecho. Esa sensibilidad debemos buscarlo, como dijo uno de los asambleístas. Esta solo es una observación, porque nosotros no podemos modificar, tenemos que aprobar u observar. Ojalá esta observación sea recogida por la comisión en el momento de la aprobación. Señor presidente, aquí se ha aludido en constantes ocasiones a términos de neoliberalismo, de la carta de intención,
de que efectivamente existe una diferencia entre la propuesta presupuestaria de antes y la de hoy, entre la propuesta de endeudamiento de antes y la de hoy. Debo informarle que por qué ahora la deuda consolidada tiene otra valoración, porque el gobierno de Rafael Correa, mediante el decreto ejecutivo 1218, reguló y reformó un reglamento al Código de Planificación y Finanzas Públicas. Y nada más y nada menos, señor presidente, que el reglamento que reformó pide que ahora la consolidación de la deuda sea valorada en base a la metodología, escucharán, del Fondo Monetario Internacional. Ese cuco que ustedes suelen decir que es el que daba la carta de intención en los procesos neoliberales, ahora ese cuco plantea la metodología para que sea valorada la deuda consolidada, y con esa metodología supuestamente no pasamos del techo que en este momento nosotros reclamamos que sí pasó el endeudamiento público. Esas son las verdades que hay que decir en el momento que tenemos la oportunidad, obviamente, de intervenir. Finalmente, señor presidente, quiero nada más decirle que aquí en varias ocasiones se tilda a los diferentes gobiernos que pasaron previo a la Revolución Ciudadana. Hay momentos en los que yo también me tengo que convencer con lo que ustedes plantean. Y quizás sí, señor presidente, quizás sí, compañeras legisladores y legisladoras, probablemente sea necesario conformar hasta quizá una comisión para que investigue a los gobiernos socialcristianos, Sociedad Patriótica, al gobierno del PRE, inclusive a los gobiernos seccionales que también endeudan. Pero una sugerencia con el mayor de los respetos, quizá en esa comisión nos pueden aportar ustedes, con apoyos de gente que conoce, por ejemplo, para investigar al gobierno de Sociedad Patriótica, nos puede ayudar la distinguida asambleísta, con mayor respeto, Doris Solís, que fue ministra del gobierno de Sociedad Patriótica. O para investigarle al PRE, el distinguido amigo Montgomery Sánchez, que fue parte del Partido Roldosista Ecuatoriano, que nos puede contribuir, porque como conoció de adentro, es fundamental. Y a Partido Sociedad Patriótica también a Ivonne Baqui, que forma parte de sus filas y que puede ayudarnos. A la democracia popular, que estoy de acuerdo, que se lo evalúe, se lo valore. Podemos pedirle a Raúl Vallejo que nos venga a acompañar y que nos apoye, que a lo mejor él conoce a profundidad de todo lo relacionado con la izquierda democrática y puede evaluar, para que ustedes no tengan esa beligerancia contra los exgobiernos y tengan información cercana de la gente que está cercana a ustedes y que perteneció a aquella partidocracia que tanto detestan y tanto la vulneran. Y lo propio finalmente, pues no, inclusive para que a las organizaciones políticas que no están aquí representadas y que no fueron gobierno, como el MPD, el distinguido asambleísta Juan Cárdenas puede plenamente acompañarnos a evaluar a esta organización política. Y para terminar, señor presidente, creo que los gobiernos seccionales, autónomos, descentralizados también hay que evaluarlos para que no nos interactuemos aquí de mala fe. Y ahí sí propongo que en esa comisión, si se da, le pidamos al distinguido asambleísta Esteban Albornoz, que fue asesor del prefecto de la SUAY, que forme de esa comisión, señor presidente. Muchas gracias.